923. El Exaverso está lleno de conocimientos, cultos, espacios alternos y fallas en la realidad. Despierta de la Matrix con las conspiraciones. Nueve de la mañana con 24 minutos. Estábamos en la cabina naranja. Hoy en específico, Alma Moronati y yo, Jeff Camacho, en esto llamado Bitácora Espectral. Y buenos días, Almita, ¿cómo estás? Hola, Jeff, buenos días. Ahora sí. Ahora sí quedó. Te esperaste mucho te esmeraste. Gracias por notar mi esfuerzo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Almita? Buenos días. Muy bien, Jeff, buenos días. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy impactante, Jeff. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cuestiones espectrales. Oye, Jeff, una pregunta. A ver, sí, dime. Yo sé que a todos nos ha pasado de que algún familiar o algún amigo lamentablemente se nos ha adelantado en el camino. Sí, claro. Y pues ha trascendido, ¿no? En algún tiempo. ¿Qué te parecería o te gustaría, Jeff, si alguno de esos familiares o amigos que ya no están entre nosotros de repente se comunicaran contigo? Uy, híjole. Y no por la ouija, o sea, nada que ver. O sea, sí, vamos a descartar ese tema. Que de repente sonara tu celular y que fuera esa personita que ya no está. Mira, por un lado, o sea, lo estoy trasladando a alguien que ya no está. Y digo, me encantaría escuchar su voz de nuevo. Pero por el otro, igual soy bastante neófito en todo este tema. Aprendo de lo que vas comentando, no sé, de lo que voy investigando respecto a tal. Pero me entraría la idea de que, porque me habló, significa que sigue con algo, ¿no? No ha podido trascender, digamos. Exactamente. Eso me agüitaría mucho. Pero por el otro lado diría que me encantaría escuchar su voz. Pero sí sería algo muy impactante. Sea como sea, me impactaría muchísimo que pasara eso. Así es. Pues bueno, sí hay algunos casos, digo, no siempre se puede esta oportunidad porque obviamente cuando se nos va un ser querido, pues lo que queremos es volverlo a escuchar, ¿no? Claro, sí. Pero lamentablemente no siempre se puede, pero hay algunos casos que sí. Y precisamente vamos a escuchar un audio, Jeff, de un chico que le pasó esto con su hermano. Vamos a escuchar la anécdota. A ver. Les quiero contar algo que nunca he contado, porque suena hasta falso. Pero es algo que vivimos nosotros en mi familia. Mi hermano falleció el 3 de marzo del 2017, en un accidente de carretera. Era la 1 de la mañana aproximadamente cuando le marcó a mi mamá y le dijo que ya venía en camino a la casa. Que estaba esperando a Aventón con unos amigos para no venirse solo y dividir los costos del taxi. En esos tiempos no existían las aplicaciones de hoy en día. A las 2 de la mañana aproximadamente le marcan a mi mamá que hubo un accidente donde el taxi se estrelló con un tráiler y todos murieron. Los recuerdos me son vagos. Solo recuerdo a mi madre llorando y se desmayó. Nos arreglamos y llegamos al accidente y vimos a mi hermano lleno de sangre y a los demás. La muerte fue instantánea. Aquí viene lo que será difícil de creer, pero se los juro que es real. Mi hermano, o alguien ha estado llamándonos algunos años ese día a esa hora. Al 2018, contestó mi mamá y lo reconoció. Le reconoció la voz y mi mamá llorando le decía: ¿Dónde estás, hijo? Y mi papá únicamente dijo: Cuélgale, ese no es tu hijo. Y él decía: Soy Lauro, ya voy para la casa. Estoy aquí esperando cómo irme. Se colgó la llamada. En eso mi mamá tomó la camioneta y me dice: Acompáñame. Nos dirigimos hacia el lugar del accidente, pero no había nada. Nos pusimos a llorar en la cripta de mi hermano donde fue el accidente. Cuando creíamos que ya lo habíamos olvidado, el 2020 marca, pero esta vez contesté yo. Era su número. Me dijo: Güeyón, así me decía. Dile a mi papá que venga por mí y una amiga. Estamos esperando cómo irnos y no vemos cómo. Me puse a llorar y le dije: Dime dónde estás, por favor. No te vayas. Yo voy por ti. No te subas con nadie, por favor, Lauro. Espérame.
Fui hasta el lugar y nada. Pensé, ¿nos estaremos volviendo locos? La última vez fue este 3 de marzo, después de 4 años. Estábamos todos reunidos en la madrugada con el celular en altavoz, y la verdad es que todos lloramos. Le dijimos que lo queríamos mucho, y él no entendía qué pasaba. Mi mamá le preguntaba cosas y confirmamos que sí era él, y no alguien jugando con nuestro dolor. Hasta mi papá llorando desconsolado. Todos nos despedimos. Se me olvida que mi papá le dijo, Lauro, mijo, tú ya no vives entre nosotros. Debes descansar. Todo estará bien. Y él fue el que colgó la llamada. Y en eso él fue el que colgó la llamada. Pues ahí está. Qué impresionante y qué fuerte, ¿no? Es que me imagino estar en la situación, por ejemplo, de la primera llamada donde dice la mamá, Vamos por él. En friega. O sea, cualquier sentido de lógica en ese momento desaparece, el amor de madre, el amor de hermano, el amor de padre, todo. Aunque en este caso el padre era como el que al parecer se mantenía más como de no, eso no se puede, no es posible. Sí, no puede ser, claro. Pero sí de que dicen, no me importa. O sea, como que se te olvida de que ya no está en este mundo, al menos físicamente. Uh-huh. Pero aún así dices, tengo que ir a ver. O sea, la posibilidad, por algo está llamando, la posibilidad está y quiero ir a ver. Y yo creo que a todos nos pasaría. Exacto. No, y aquí lo importante, Jeff, es que sí ha pasado este tipo de casos y casi siempre pasa en las personas que lamentablemente llegan a trascender en accidentes. Claro. Por lo regular, ¿por qué? Porque cuando llegas a enfermar, por ejemplo, pues tú ya de cierta manera tú y tu familia están conscientes de que por esa enfermedad en algún momento tiene que llegar esta situación, ¿no? De trascender. Pero cuando no pasa una enfermedad ni nada de esto y de repente sorpresivamente hay un accidente donde la persona trasciende, pues la persona ni estaba preparada, ni sabía lo que estaba pasando y sí ha pasado muchos casos de esos de que de repente ellos no se dan cuenta que ya murieron, ¿no? O sea, sí, que ya no están. Entonces, las llamadas que él hacía era de que, pues es que, ¿qué está pasando? Yo ya quiero regresar a mi casa, ¿no? Ni cuenta se habían dado que ya no estaban en este plano. Ya hasta la última llamada después de varios años que fue el papá el que dijo, es que ya no estás aquí, ya descansa, ¿no? Pero qué fuerte. Es que me lo imagino. Y justo, o sea, como bien dice, lo que decía en la llamada era ahorita voy, se quedó en ese instante, en ese momento. En ese momento se quedó y ya voy y no veían la forma. Y yo creo que no nada más él, ¿no? Si el grupo de amigos que venían con él, pues pasó lo mismo, porque se supone que en ese accidente, pues la mayoría fallecieron. Sí. Y todos estaban, yo creo que sus espíritus, sus almas estaban tratando de regresar con los suyos porque ni cuenta se habían dado que estaba pasando. Sí, fue tan súbito, tan repentino. Exacto. Que no lo procesas y uno dice, pues aquí sigo, pero no puedo llegar. Uy, me imagino la situación debe ser muy fuerte. Digo, por ejemplo, en el caso que yo estaba pensando en lo que viene a mi mente, pero también lo pienso, por ejemplo, en la jefita, ¿no? Ajá. De que si yo le digo, no, pues ahí voy, jefa, y Dios no lo quiera, pasa algo así. Exacto. Y que durante años y años, cada cierto tiempo, le marque y le digo, ya voy para allá. ¿Qué tortura debe ser? Que no, tu hijo, hija, que ya no está y que pues a final de cuentas es tu hijo. Y como y mucha gente lo ha dicho, mira, Jeff, cuando por ejemplo, cuando la pareja muere, duele, pero tiene un nombre, ¿no? Cuando los padres mueren, tiene un nombre, pero cuando un hijo muere, no hay nombre. Sí, eres viudo, viuda, exacta, huérfano, ¿no? Pero cuando una persona, una mamá, un papá pierden un hijo, ni siquiera hay nombre en eso. Uh-huh. Entonces imagínate, saber que tu hijo ya no está y que te sigue llamando, pues la verdad la angustia de los papás y de la mamá más que nada es terrible. Sí, no me lo puedo ni imaginar. Así es. Yo creo mi jefa, si está escuchando esto, ya está chillando nomás de imaginarse. No, pues imagínate, yo chillé cuando escuché el audio. Es que sí, te llega. Pero bueno, son cosas que pasan y muchas veces a este tipo de entes, de entidades, de almas, pues hay que ayudarlas, ¿no? A que pues se den cuenta que ya no están en este plano y que deben trascender para estar en paz. Como lo hizo el padre. Como de lo que hizo el hijo, papá. Exactamente. Te extrañamos y todo, pero
ya no estás aquí. Así. Uf, qué fuerte. Ojalá nunca estemos en esa situación. Pero qué fuerte, de verdad. Así es. Pues Jeff, ahí está. Almita, muchísimas gracias por traernos esto. No sé, por alguna razón tenía la sensación de que tenía mucho que no teníamos bitácora espectral. La verdad no sé por qué, pero sentía y estuvo muy bueno. Me gustó bastante que nos pongas a reflexionar y a chillar seguramente a mucha gente allá afuera. Sí, de repente llegan estos temas y llegan. Pero muchas gracias. ¿Puedes decirnos cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, como Alma Moronati, tal cual así me encuentran. Y yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando aquí en San Juan del Río, que si tienen alguna experiencia, en una anécdota, que nos la hagan llegar, porque pues ya se viene octubre, ya se viene este día. Entonces, pues vamos a compartir. Yo sé que todos de San Juan del Río hemos visto alguna ocasión cuestiones de brujas, de que nos han espantado, cosas así, ¿no? Ayúdenos a compartir, de verdad, está padre. Sí, hay que empezar, ya sea como lo hacíamos el año pasado, aquí en el WhatsApp de cabina, ya sea tus redes, que te manden mensaje, que sería como que lo mejor. Exacto. Para que los traigas como todos bien ordenaditos, todo ese rollo. Pero sí, vamos a platicar en el mes de octubre de todo este tipo de anécdotas, así que va a estar increíble. Cualquier persona que esté allá afuera que tenga alguna anécdota loquísima que nos quiera platicar, cuéntenosla, por favor. Aquí vamos a estar cotorreando sobre ella. Bueno, no cotorreando de que ajaja, pero de que vamos a platicarla. De sus experiencias. Así que pues sí, esperamos sus mensajes. Así que así vamos a estar acá. Muchísimas gracias, Almita. Gracias, cuídate Jeff. muchísimo.